Vamos a hablar con Enrique Abati, abogado especialista en Derecho Inmobiliario, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. ¿Cómo le va, Abati? Buen día. Buen día, María. Bueno, muchas gracias por el reportaje. No, por favor, al contrario. Leíamos recién, Enrique, que hay preocupación en el sector inmobiliario por el rechazo al DNU, porque no se sabe qué va a pasar con las propiedades que aparecieron, que no son muchas, y vamos a decir la verdad, son caras todavía para alquilar, pero bueno, algo apareció. ¿Qué va a pasar con la suba de los precios? ¿Qué cree usted? Bueno, en realidad es muchísimo en relación a lo que había antes, las propiedades que se han volcado al mercado locativo de vivienda, porque en el resto nunca hubo problemas, oficinas locales, etcétera. Recordemos a los oyentes que la ley 27.551 que rigió, mejor dicho, desde el 1 de julio del 2020, fue la que originó ese verdadero desastre de desabastecimiento del mercado inmobiliario de alquileres de vivienda. Antes, por ejemplo, yo le pongo como ejemplo la ciudad de Buenos Aires, donde antes de esa nefasta ley había una oferta permanente entre 15 y 20 mil viviendas en unos meses, sí, en Capital Federal. Bueno, cuando comenzó la vigencia de la ley, en el 2020, disminuyó drásticamente esa oferta, para llegar, por ejemplo, en junio del año pasado, a solamente 1.300 viviendas. Y luego, con la vigencia de la última ley de alquileres, que es la 27.737, que supuestamente venía a modificar y a paliar los enormes perjuicios que trajo la ley anterior, tanto para propietarios como para inquilinos y corredores inmobiliarios, que en realidad lo empeoró, fue como arrojar más nafta al fuego. Bueno, llegamos en el mes de noviembre del año pasado a oferta cero en Capital Federal, no más de 80 viviendas. Bueno, a la semana pasada, cuando ya comenzó la vigencia el 29 de diciembre de 2023 del decreto de necesidad de urgencia 70 del presidente Milei, aumentó exponencialmente la oferta y llegamos a la semana pasada a más de 11.000 viviendas en oferta de alquiler en Capital Federal, o sea que ya más o menos más de un 60 o 70% de lo que es casi un 60 o 70%, mejor dicho, de lo que es la oferta normal antes de estas nefastas leyes. O sea que aumentó muchísimo la oferta y eso le da posibilidad al locatario, al inquilino, de elegir, porque antes no podía elegir. Hemos llegado a los extremos de que había lista de espera en las inmobiliarias. Y bueno, ahora el inquilino puede elegir, si bien los precios todavía no se han acomodado como debería, sin embargo, puede discutir los precios, puede discutir las condiciones del contrato, porque tiene mucho para elegir. Y bueno, ahora, lamentablemente, con la caída en el Senado, vamos a aclararle también a los oyentes que esto no significa que haya perdido vigencia el DNU. Sigue vigente el DNU. Ahora, cayó en el Senado, lamentablemente, porque ahí primó seguramente el sesgo ideológico de la oposición. Y bueno, es irracional lo que han hecho, pero bueno, esto se verá ahora lo que va a pasar cuando pase a diputados. De todos modos, los contratos que se hayan firmado bajo ese decreto, hasta el día que hipotéticamente caigan diputados, pero no creo que suceda eso, porque tienen los votos suficientes de la oposición, bueno, los contratos deben respetarse, y esos contratos que se firmaron, por supuesto que van a seguir vigentes hasta la finalización del plazo pactado en el contrato, como sucede, por ejemplo, con los contratos que se suscribieron bajo la ley 27.551, por ejemplo, el contrato del año pasado, ese sigue vigente hasta que termine el plazo contractual, que normalmente es de 3 años. Abati, ¿y hay que dar pasaría? Tranquilidad a los oyentes. Sí, por supuesto que hay que darles tranquilidad, pero ¿qué pasaría ante una eventual caída del DNU? Que es una de las posibilidades, ojalá no se dé, pero es una posibilidad. Bueno, reitero, los contratos que se firmaron bajo el DNU van a seguir vigentes hasta la finalización del plazo pactado en ese contrato, que como recordemos también que no hay plazo mínimo legal, hoy la mayoría de esos contratos se están haciendo por 2 años, ya no más por 3 años, como antes cuando existía plazo mínimo legal. Y el precio es libre,
se aplican los índices que libremente pacten las partes y además con la frecuencia que pacten las partes. Hoy, debido a la enorme inflación que tenemos, la indexación se aplica en forma cuatrimestral o trimestral. Ya, si llegara a disminuir la inflación, entonces, bueno, ya vamos a volver a los índices que se aplican semestralmente, como era usos y costumbres antes, ¿no? Ajá. Pero la realidad es que el inquilino tiene muchas más posibilidades hoy día que con las leyes. Ahora, Abati, hay un tema que no lo hemos tocado todavía. Los alquileres se están volviendo, pero a un precio inalcanzable para los salarios de hoy. ¿Ustedes lo ven a eso? Bueno, es cierto, por eso dije recién que se están acomodando, todo se está acomodando. También los precios de los supermercados. Vayamos a cualquier supermercado y vamos a ver los precios que los formadores de precios los han elevado tal vez artificialmente, pensando a lo mejor en un dólar se llegó a pensar en un dólar de casi 2.000 pesos. Y hoy estamos con un dólar de 1.000 pesos. ¿Y cuánto deberían bajar los alquileres para que estén a tono con lo que se cobra? Eso va a ser oferta y demanda. ¿Por qué? Porque a un propietario no le conviene tener el inmueble vacío, porque tiene que pagar impuestos, tiene que pagar la tasa de alumbrado, barrio y limpieza, tiene una renta que no percibe. Entonces, todo eso hace a que, incluso en algunos barrios de Capital Federal, yo no sé en Mar del Plata, pero por ejemplo en Capital Federal han bajado hasta un 20% los alquileres con respecto al mes anterior. ¿Por qué? Por efecto de la oferta y demanda. Pero incluso cuando hay inquilinos serios, inquilinos cumplidores, y van venciendo los contratos que se suscribieron bajo la ley 27.551, hoy ya los renuevan, no prorrogan, sino renuevan, es un nuevo contrato con el DNU. Pero ahí, conozco casos acá en el estudio, por ejemplo, hemos suscrito contratos con indexación en base al salario, que es muy distinto en base al IPC, que se hace en la mayoría, ¿no es cierto? Entonces, depende todo de la relación locador-locatario. Cuando tenemos un buen inquilino, el locador lo cuida, porque lo peor que le puede pasar al locador es tener el inmueble vacío. Es una renta negativa que tiene. Entonces, ya hay muchos casos en que se está aplicando el índice salarial cuando el inquilino es un asalariado, por ejemplo. Y sí, en la mayoría de los casos lo es, ¿no? Sí, bueno, también hay muchos que son cuentapropistas, monotributistas, etcétera, pero es cierto. Entonces todo depende de la negociación entre locador y locatario, y por supuesto un actor muy importante en esa negociación es el corredor inmobiliario que aconseja a ambas partes. Enrique, sí, lo escucho redondear. Sí, esperemos que con el tiempo esto en unos 5 o 6 meses se va a normalizar totalmente el mercado y vamos a volver a lo que era antes, con oferta que incluso excedía la demanda. Así que, como sucede con los locales comerciales y las oficinas también, ¿no? Esto siempre y cuando el DNU sea aprobado en diputados. Bueno, si no lo aprueban en diputados, que sería una catástrofe realmente, se dice, tenemos información que ya habría preparado un decreto específico, porque esto sería catastrófico para la sociedad, un decreto específico para de necesidad y urgencia que recrearía la modificación del DNU 70 en la parte de las locaciones, en la parte de los alquileres. ¿Y cómo Eso sería? Es absolutamente necesario. ¿Y cómo sería? Lo mismo, libertad contractual, el mismo articulado que derogó la ley 27.551 y la 27.737 y puso en vigencia nuevamente la mayoría de los artículos del capítulo de las locaciones del Código Civil y Comercial, con las ventajas de que ahora no existe plazo mínimo legal, que el precio lo pactan libremente las partes, que la periodicidad de los ajustes también lo pactan libremente las partes, la posibilidad del inquilino, que esto es muy importante, que antes estaba prohibido en las locaciones de vivienda, no en los restantes destinos, que pueda adelantar pagos de alquileres, por ejemplo, por más de un mes. Se da el caso que algún inquilino que recibió una herencia, recibió una indemnización, o un monotributista que hizo algún negocio, entonces
cuenta con una masa de dinero y le ofrece al locador pagarle a lo mejor 6 meses por adelantado o un año por adelantado, todo el contrato por adelantado a cambio de una sustancial rebaja. Y el locador, pues, en el 99% de los casos, por supuesto que acepta, porque con la inflación es mucho mejor contar ya con el dinero, y para el inquilino también, porque se trata de encima un problema a futuro. Enrique Entonces, Abati, esto se está dando también. gracias por atendernos y, bueno, tranquilizar un poco a la comunidad, ¿no? Porque es mucha la gente que alquila y que está viviendo este momento con mucha zozobra, ¿no? Con mucho miedo. Pues todos, los locadores, los propietarios, los inquilinos, los corredores inmobiliarios, todos estamos viendo esto que primó la irracionalidad el otro día en el Senado. Esperemos que en diputados no suceda, porque realmente lo que es materia de alquileres ocasionarían un daño tremendo a la sociedad. Y sobre todo los inquilinos, los más perjudicados van a ser los inquilinos, porque no olvidemos que hubo oferta cero de alquileres, de inmuebles en alquiler. Sí. Muchas gracias por... No, al contrario, Enrique, vamos a comunicarnos cuando sea necesario. Muchas gracias a usted por atendernos. Gracias, hasta luego. Enrique Abati, abogado especialista en Derecho Inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Radio Atlántica. Desde Mar del Plata, te acompaña siempre.